Empecé con la cuerda hasta que ya iba, cuando no había gente iba solo y solo pues iba a hacer bloque, que era para entrenar. Y a partir de ahí, cuando me quedaba sin gente para ir con la cuerda, pues volvía a hacer bloque. Hasta que ya llegué a un momento que me enganchó más el bloque. Porque realmente me gusta también apretar más cantos pequeñitos y movimientos duros que me llega a aburrir un poco la resistencia de las vías. También me ha sacrificado para entrenarlo y bueno, la falta de tiempo, el trabajo y con el bloque pues hacía más o menos todo lo que quería. Aquí, esquerra, dreta. Las competiciones cuando eres joven pues sí te motivan más. Luego ya cuando te tienes que poner más a trabajar, cuando eres más joven pues vas trabajando y a escalar y a viajar. Pero llega un momento que hay que trabajar más para mantenerse. O sea, y lo de las competiciones ya es más sacrificado si quieres estar metido en la competición y hacer buenos resultados. Y ya cuando vea una competición voy a ver cómo sale, pero tampoco me la preparo ni nada. El rocódromo apenas lo toco. No. Y para hacer algo en competición tienes que estar metido bien en la resina, vamos, en el plástico. Y el Rumicup es la plaquita, que no hago mucha placa, pero también dejé de grabarlo porque es curioso. No sé, nunca había cogido ese tipo de canto, nunca en la vida había utilizado la uña para coger un canto. Y en esa placa pues lo curioso es que hincan la uña en los piquitos de granito. Y muy de equilibrio y muy estética, está muy guapa.
empecé a escalar por estar en la montaña, que también es lo que me gusta. Y luego, pues sí, luego también la convivencia con la gente, te dirá mucho tiempo con la gente de viaje. O, no sé, también escalando como que, sí, más sociable, pero más puro, ¿no? En un momento dado. No es como cuando conoces a alguien por la calle o que así algo pasajero. Los tratan más y conoces mucha más gente, conoces muchos sitios, que si no hubiese escalado seguro que no conocería ni la mitad, ¿no? Bueno, esto está bien.